En la siguiente presentación voy a hablar sobre la visión de género sobre los Andes. Las ideologías del género fueron un factor sumamente importante para el desarrollo de los incas en los Andes. Las civilizaciones andinas siempre se caracterizaron por manejar todo a través de los opuestos que se complementan. Esto era algo que no solo regía para los campesinos o nobles, sino incluso para sus dioses. Ahora bien, Irene Silverblatt en su texto Sol, Luna y Brujas intenta hacernos entender esta situación de la ideología de géneros de una manera más abierta, de tal modo que abarca y los relaciona con aspectos culturales, económicos, sociales y religiosos. Silverblatt nos lo explica a través de tres aspectos principales. Primero, la distinción de género. Segundo, la jerarquización del género. Y tercero, el paralelismo del género con la cosmovisión. En la primera parte nos encontramos con la distinción del género. Antes de haber sido conquistados por los incas y luego por los españoles, las distintas culturas andinas llevaban una configuración en cuanto a género que se caracterizaba por la distinción, pero no exclusión. Las relaciones sociales que se estructuraron dieron paso a una división en dos partes, interdependientes y sexualmente amarradas. Eh, Primero tenemos el matrimonio. Este ritual es el paso de la niñez a la adultez. Simboliza la unión de distintos géneros, pero complementarios siempre entre ellos, en donde el uno no podía funcionar sin el otro. Para mostrar esta igualdad, se realizaban intercambios de regalos entre esposos y familiares, como por ejemplo los tejidos. Este ritual lo que hacía era exaltar y confirmar esa relación de equilibrio. El siguiente aspecto eran las actividades. Para este punto era muy importante el análisis de las actividades que realizaban tanto hombres como mujeres y las contribuciones que hacían al Estado o a la comunidad en sí. Las divisiones del trabajo estaban ligadas a normas por las cuales ciertas actividades eran más apropiadas para las mujeres y otras para los hombres. Esto es muy importante, ya que significaba que no existía una norma que prohibía a una mujer u hombre realizar las actividades del género opuesto. A esto hay que sumar las contribuciones de la mujer, como por ejemplo cocinar, alistar los campos, tejer, pastorear, cargar agua, sembrar, entre otros. Cabe recalcar que no eran considerados como servicios hacia el marido, sino más bien aportaciones o contribuciones. Los hombres a su vez realizaban el arado, la cosecha, la construcción e incluso algunas veces hilaban. En este periodo es importante ver cómo los pueblos andinos hacían tanto énfasis en el trabajo complementario entre hombres y mujeres, en donde no existía la exclusión o menosprecio hacia las mujeres o los hombres, y en donde cada uno realizaba actividades diferentes, pero que solo podían progresar juntos. En el siguiente aspecto, en cuanto a la jerarquización de géneros, eh, luego que las civilizaciones andinas fueron sometidas por la nobleza inca y conquistadas por los españoles, pasó a crearse una jerarquía de género. Cuando los incas comienzan su conquista, eliminan o evaden ciertos atributos del género para de este modo facilitar su gobierno y poder así ordenar y controlar con mayor facilidad a los conquistados. En esta etapa hay dos aspectos importantes, que es la capacidad laboral y la masculinidad. En cuanto a la capacidad laboral, es un factor limitante, ya que por un lado los hombres eran considerados como portadores de armas, mientras que las mujeres eran consideradas como las señoras de los militares. Como vemos, las palabras con las que eran designadas ahora las mujeres tienden a generar cierta dependencia del hombre, quitándoles de cierta manera esa igualdad que antes habíamos visto. Siguiente a esto tenemos la masculinidad. Dentro del imperio cada vez ganaba más fuerza este aspecto y se conformaba como norma. Los hombres eran los encargados de las conquistas y la expansión. Es por eso que empezaron a surgir hombres que eran nombrados como poderosos y las mujeres empezaron a pedir privilegios políticos. Es claro cómo los incas y los españoles no supieron interpretar la organización social preincaica, de tal modo que las actividades de las mujeres dentro del imperio quedaron de lado frente a la jerarquización de los varones. En la última parte tenemos el paralelismo del género con la cosmovisión. Como se dijo al principio de la presentación, las civilizaciones andinas y para los incas la división del cosmos en dos esferas complementarias era súper importante. Dos dioses muy importantes, el cual era Pachamama y Yapa.
Pachamama era la madre tierra que figuraba como una figura femenina, mientras que Illapa era el representador de la masculinidad y era el que dominaba los cielos. Estos dos dioses eran sumamente poderosos e influyentes en los pueblos andinos, pero algo muy importante era la necesidad que tenía el uno del otro. Las interdependencias entre las fuerzas masculinas y femeninas eran fundamentales para la existencia. El uno, el dios del cielo, y la otra, la diosa de la tierra, debían trabajar siempre en conjunto. Tanto hombres como mujeres debían respetar y honrar al del género opuesto. Como vemos, la influencia del cosmos era de tal importancia, por lo que hacer este paralelismo, como lo hizo Silverblatt, es muy importante para entender la magnitud de lo que se está hablando y sobre todo diferenciar entre tener distinción a tener una jerarquización. Además de esto, la complementariedad de los géneros ante cualquier hecho acontecimiento era fundamental para el desarrollo y evolución de las actividades andinas. Muchas gracias.